Un rico soltero, al enterarse de su terrible diagnóstico, caminaba cansado por el borde de la carretera. Vio a una mujer sin hogar, demacrada, con un niño pequeño, y los llevó a su casa. Pero cuando entró a su habitación a la mañana siguiente, quedó paralizado al ver. La húmeda nieve de noviembre caía en grandes copos, derritiéndose de inmediato y convirtiéndose en un lodazal bajo los pies de los transeúntes. David Sánchez caminaba por la calle sin prestar atención al camino. Todo dentro de él estaba entumecido, y ni siquiera el frío que se colaba por el cuello de su caro abrigo de cachemira le parecía relevante. La frase que había pronunciado el profesor, con su rostro cansado, resonaba en sus oídos, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. Tiene un glioblastoma de grado 4. Inoperable. Me gustaría darle esperanzas, pero 8 meses, tal vez un año. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar. ¿Cuántas veces en su vida había pensado David en la muerte? Probablemente solo cuando enterró a sus padres. Su padre falleció hace 15 años de un infarto, y su madre, 3 años después, de un derrame cerebral. En aquel entonces, David estaba tan ocupado lanzando una nueva línea de producción que ni siquiera pudo asistir al funeral. Envió a su asistente con una corona y un sobre para la antigua vecina que había cuidado de su madre durante sus últimos meses. Y ahora, David se detuvo y alzó la vista al cielo. Los copos de nieve caían sobre su rostro, se derretían, mezclándose con las lágrimas que no intentaba reprimir. ¿De qué servía todo? 52 años, millones en el banco, su propio negocio, una mansión de 3 pisos en una urbanización de lujo, una colección de relojes antiguos, un yate en el Mediterráneo y nadie cerca. Nadie que llorara sinceramente en su funeral, más allá de algún socio o empleado lamentando la pérdida de una buena oportunidad. El dolor había comenzado 6 meses atrás, pero él lo había atribuido al cansancio. Luego vinieron los lapsos de memoria, las extrañas sensaciones en su mano derecha. Solo cuando, durante una negociación importante, perdió repentinamente la capacidad de hablar por unos minutos, sintió verdadero miedo. Exámenes, resonancias magnéticas, consultas con los mejores especialistas. Y finalmente, la sentencia. Sin pensarlo, se desvió hacia el parque. Con ese clima, casi no había nadie, apenas un par de dueños de perros apurando el paseo. Sus pasos lo guiaron hacia un banco cubierto de nieve. David la sacudió y se sentó, sintiendo una extraña indiferencia hacia todo. Imágenes de su vida pasaban ante sus ojos. Oportunidades perdidas, un matrimonio frustrado con Felicia, quien lo dejó por su obsesión con el trabajo, viajes de negocios, contratos, noches sin dormir frente al ordenador. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, cuando lo sacó de su letargo una voz infantil muy cerca. «Mamá, tengo frío. ¿Cuándo vamos a casa?» David giró la cabeza, y solo entonces notó que al otro extremo del banco había una mujer joven con un niño de unos 5 años. La mujer, delgada hasta la extenuación, envolvía al niño en una chaqueta gastada que claramente no era de su talla. Junto a ellos había una vieja mochila y una bolsa de viaje desgastada. «Aguanta un poco, Fernando», susurraba ella abrazando al niño. «Pronto entraremos en calor». Algo en su voz hizo estremecer a David. No era la voz de una mendiga o una profesional de la calle. Era la voz de alguien que había caído en desgracia, pero que aún conservaba la dignidad. «Perdón», dijo David, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Están bien?» La mujer se sobresaltó y apretó al niño con más fuerza. En sus ojos pasó el miedo, luego la cautela. «Sí, gracias», intentó sonreír, pero fue una sonrisa forzada. «Solo estamos descansando». ¿Con este clima? David señaló al niño, cuyos labios estaban amoratados. «Su hijo necesita calor». Ella se mordió el labio, y David vio cómo brillaban lágrimas en sus ojos, que enseguida se limpió con un guante gastado. «No tenemos a dónde ir», admitió finalmente en voz baja. «Pero lo superaremos. Es algo temporal».
El niño tosió, y ella lo miró con preocupación, luego volvió a mirar a David. Me llamo Bárbara, y este es mi hijo, Fernando, se presentó, como si eso le devolviera algo de dignidad ante el desconocido. Algo cambió en ese momento dentro de David. Tal vez la cercanía de su propia muerte había despertado en él un viejo sentimiento de humanidad. O tal vez fue una revelación, la súbita comprensión de que la riqueza, la carrera, el estatus, no significan nada ante el sufrimiento real de otro ser humano. David, dijo, presentándose. David Sánchez. Fernando tosió de nuevo, más fuerte esta vez, y David tomó una decisión. Escuche, Bárbara, vivo cerca de aquí. Tengo una casa grande, con habitaciones vacías. Pueden pasar la noche, entrar en calor, alimentar al niño. Mañana veremos cómo puedo ayudarlos. Bárbara se tensó, con una mirada recelosa. ¿Invita a completos desconocidos a su casa?, preguntó con desconfianza. Nunca antes, admitió David con sinceridad. Pero hoy es un día especial. Créame, no tengo ninguna intención oculta. Simplemente no puedo dejarlos aquí congelándose. Fernando volvió a toser, un sonido que recordaba el ladrido de una foca, y Bárbara se estremeció. Yo, no estoy segura, murmuró, pero su voz ya mostraba dudas. Fernando, ¿te gusta el chocolate caliente?, preguntó David, agachándose ante el niño. Él asintió, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Y las empanadas de col? No sé, respondió Fernando con honestidad. Hace mucho que no como empanadas. Esa frase, dicha con la inocencia de un niño, fue la gota que colmó el vaso. David se incorporó y miró a Bárbara. Mi ama de llaves, Elvira, hace las mejores empanadas de col del mundo. Por favor, no diga que no. Si no se siente cómoda, le llamaré un taxi y la llevaré donde me diga. Lo prometo. Tras unos segundos más de reflexión, Bárbara asintió lentamente. Está bien. Gracias. David sacó el teléfono y pidió un coche. Mientras esperaban, notó que los zapatos de Fernando estaban empapados y que Bárbara llevaba una chaqueta ligera, fuera de temporada. La ropa de invierno, evidentemente, había quedado en esa habitación de la que luego hablaría. El coche llegó en 10 minutos. Viajaron en silencio. Fernando se acurrucaba junto a su madre, mirando de vez en cuando al extraño que contemplaba la ventana con una expresión indescifrable. Bárbara jugueteaba nerviosa con el asa de su vieja bolsa y David pensaba en lo extraña que era la vida. Por la mañana recibió una condena de muerte y por la tarde llevaba a unos desconocidos a su casa. Cuando el coche llegó a la entrada de la urbanización, el guardia se sorprendió, pero al reconocer a David, abrió enseguida la barrera. Una sorpresa aún mayor lo esperaba al entrar en la casa. David se quedó paralizado en el umbral. En el amplio vestíbulo de techos altos y columnas de mármol, frío e impersonal como una sala de museo, Elvira revoloteaba con una bandeja. En ella humeaban tazas de té y había un plato con galletas caseras. En 20 años de servicio, su ama de llaves nunca lo había recibido con té, solo con informes de cartas y llamadas. Pero ahora, su rostro habitualmente severo se iluminaba con una sonrisa extraña, casi maternal. Señor Sánchez, ¿qué ha pasado? Elvira dejó la bandeja en la mesita junto a la escalera. Está pálido como una sábana. Siéntese. No tuvo tiempo de responder. Por la puerta abierta entraron Bárbara y Fernando. Al ver el inmenso vestíbulo con su escalera de mármol y la lámpara de cristal, el niño se quedó boquiabierto y luego tiró de la mano de su madre. Mamá, ¿esto es una estación de tren?, preguntó en voz alta, y su voz resonó con eco por el vestíbulo. Elvira, al ver a los desconocidos, se detuvo en seco. Después de tantos años, estaba acostumbrada a que su jefe jamás trajera visitas sin avisar, y mucho menos tan inusuales. Elvira, te presento a Bárbara y Fernando, dijo David, quitándose el abrigo.
Van a quedarse con nosotros unos días. Elvira parpadeó, pero enseguida se recompuso. Por supuesto, señor Sánchez. Prepararé la habitación verde de invitados, es la más cálida. El rostro de Bárbara se tiñó de vergüenza. No queremos causarle molestias. Ninguna molestia, dijo David con firmeza. Fernando, ¿tienes hambre? El niño asintió seriamente y, con la naturalidad de un niño, preguntó. ¿Es verdad que los señores ricos tienen inodoros de oro? Elvira se atragantó y David, inesperadamente, se echó a reír. Por primera vez en todo aquel terrible día. La risa brotó de su pecho, incontenible, liberadora, como si una presa se hubiera roto dentro de él. No, Fernando, tengo inodoros normales, respondió, secándose las lágrimas de risa. Pero, si quieres, podemos comprobarlo. Mientras Elvira, murmurando algo para sí, guiaba a los invitados escaleras arriba, David entró en su despacho y se dejó caer pesadamente en el sillón. Le estallaba la cabeza. Sacó del cajón del escritorio el sobre con los resultados de los exámenes y volvió a leer el diagnóstico: glioblastoma, crecimiento acelerado, pronóstico desfavorable. Las palabras se le emborronaban frente a los ojos. Media hora después, Elvira asomó la cabeza por la puerta. Señor Sánchez, la cena está servida. Sus invitados lo esperan en el comedor. Gracias, dijo él levantándose, y de pronto preguntó, Elvira, usted tenía hijos, ¿verdad? 2 varones, asintió ella, sorprendida por la pregunta. Viven en otra ciudad, están criando a mis nietos. ¿Y qué necesita un niño como Fernando? ¿Juguetes? ¿Ropa? La ama de llaves lo miró con atención y suspiró. Usted debería ir al médico primero, señor Sánchez. Hace días que se ve muy mal. Y después piense en los hijos ajenos. Él solo asintió. No dijo que ya había estado con todos los médicos posibles. En el comedor, con una larga mesa para 12 personas, Bárbara y Fernando estaban sentados uno junto al otro, evidentemente incómodos entre cristal y plata. David notó que el ambiente les resultaba intimidante y propuso ir a la cocina, un lugar más cálido y familiar. Será mejor así. Elvira y yo solemos cenar allí. No era cierto. Por lo general, él comía solo en su despacho, revisando documentos. Pero la mentira le pareció justificable. En la cocina, Fernando cobró vida. Mientras Elvira calentaba las empanadas que había preparado esa tarde, él examinaba con curiosidad los electrodomésticos modernos. Nuestra estufa tenía fueguitos, comentó observando la superficie de inducción. ¿Y aquí, dónde está el fuego? Aquí no hay fuego, le sonrió David. Esta cocina calienta de otra forma. Durante la cena, Bárbara comenzó a relajarse. Después de su tercera empanada, por fin se animó a contar su historia. Creció en un orfanato, en un pueblo pequeño. Tras salir del internado, estudió enfermería en un colegio técnico y trabajó en una clínica del distrito. Allí conoció a Fidel, un técnico de una empresa de mantenimiento de equipos médicos. Se enamoró y quedó embarazada. Fidel al principio prometió casarse, pero tras el nacimiento de Fernando se fue alejando, hasta que desapareció por completo de sus vidas. Tenía una habitación en una residencia, nos alcanzaba, contaba ella, mirando su taza de té. Luego volví a ver a Fidel 3 años después. Estaba cambiado, decía que había reflexionado, que se arrepentía. Le creí, su voz no tenía amargura, solo cansancio. Me propuso vender mi habitación, comprar un piso. Encontró comprador, hizo una autorización legal, cayó, tragándose el nudo en la garganta. En resumen, se llevó el dinero y desapareció. Nos desalojaron. Alquilé un cuarto en un hostal, pero ayer el dueño intentó propasarse y tuvimos que huir de noche. Las cosas, los documentos, todo quedó allí. David escuchaba y dentro de él despertaba una rabia olvidada.
No la fría furia del empresario, sino una indignación profundamente humana. Recuperaremos tus documentos, dijo con firmeza. Y resolveremos lo del alojamiento. No tiene por qué ayudarnos, negó con la cabeza Bárbara. Por supuesto que no tengo, asintió David, y de pronto añadió. Pero creo que no fue una coincidencia que nos encontráramos. Fernando, que devoraba su sexta empanada, preguntó de repente. ¿Tienes hijos, tío David? Bárbara se sobresaltó por la familiaridad del niño, pero David solo sonrió. No, Fernando. No tengo a nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? Insistió el niño. ¿Ni siquiera un gato? Ni siquiera un gato, asintió David. Entonces debes estar muy solo, concluyó Fernando muy serio, y de pronto ofreció. ¿Quieres que sea tu amigo? Algo se revolvió en el alma de David. Sintió un nudo en la garganta y lágrimas que se apresuró a secar. Gracias, Fernando. Me harías muy feliz. Después de cenar, David mostró a sus huéspedes sus habitaciones. Mientras Bárbara acostaba a su hijo, él bajó al despacho y realizó varias llamadas. Primero, a su abogado. Había que tramitar los documentos de Bárbara. Luego, al jefe de seguridad de su empresa. Había que encontrar a ese tal Fidel. Y finalmente, a una tienda de ropa infantil de lujo, cuyo propietaria era una vieja conocida de David. Al volver del almacén, encontró a Bárbara en el salón. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la nieve caer. ¿Fernando ya duerme?, preguntó David, dejando unas bolsas en el sofá. Sí, quedó rendido. Ella se giró y vio las compras. ¿Qué es esto? Cosas necesarias, respondió él sencillamente. Mañana traerán más. Calculo que adiviné bien la talla de Fernando. En cuanto a ti, no puedo aceptar esto, dijo ella con firmeza. No vine aquí para eso. Bárbara, la interrumpió David. Sé que no viniste por eso. Pero tú necesitas ayuda, y yo, guardó silencio un momento, buscando palabras. Yo necesito un propósito. Al menos por los meses que me quedan. ¿De qué hablas?, frunció el ceño ella. Estoy muriendo, dijo David con sencillez. Hoy me dieron el diagnóstico. 8 meses, tal vez un año. Tumor cerebral inoperable. Bárbara se tapó la boca con la mano, horrorizada. Por eso, siguió él, con voz tranquila, te propongo un trato. Tú y Fernando se quedan aquí. Yo los ayudo a levantarse, a recuperar los documentos, quizá a encontrar trabajo. Y tú solo me permites ser parte de su vida. Llenar esta casa de algo real, mientras todavía estoy aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es un trato, susurró. No sé lo que es. Tal vez sea un milagro, sonrió David. Para los dos. Esa noche, por primera vez en muchos años, durmió sin pastillas. Y por la mañana lo despertaron unos extraños ruidos en el pasillo. Risas infantiles, pasos, el tintineo de la vajilla. Se puso la bata y salió, quedándose paralizado ante la inesperada escena. Fernando, vestido con una de sus camisas, que le quedaba como una capa real arrastrándose por el suelo, caminaba por el pasillo con solemnidad, sosteniendo un teléfono de juguete que había llegado en la compra nocturna. «¿Aló?», decía con tono serio, imitando claramente a David. «¿Póngame con el presidente?». «Buen día, señor presidente. Le habla el director Fernando Pérez. Quisiera hablar con usted sobre juguetes para el orfanato». David se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse. Algo cálido y luminoso se expandía en su pecho. Por primera vez en muchos años, se sentía necesario. No como empresario, sino como persona. «Fernando, no hagas ruido», Bárbara salió de la habitación y se encontró con David. «Lo siento, lo despertamos». «No, para nada», negó él con la cabeza. Hace tiempo que no escuchaba algo tan
correcto en esta casa. Elvira, que bajaba con una bandeja, refunfuñó. Miren al futuro empresario. Igualito a usted, señor Sánchez. Y en ese momento, David se dio cuenta con asombro de que el dolor de cabeza que lo había atormentado en las últimas semanas se había ido. Como si la presencia de esas personas le diera fuerzas. Tío David, Fernando corrió hacia él, ¿puedo trabajar en tu empresa cuando sea grande? Claro que sí, asintió David con seriedad. Pero primero tienes que estudiar mucho. Ahora ni jardín tengo, suspiró el niño. Y ya casi tengo que ir a la escuela. Eso será lo primero que resolvamos, dijo David, y tras una pausa, añadió. Y ahora, ¿qué tal un desayuno? Elvira hace unos sirniki increíbles. Durante el desayuno, David observaba cómo su casa revivía. O mejor dicho, cómo aquel edificio gris y frío se convertía en un verdadero hogar. Como si de repente los colores hubieran invadido su mundo en blanco y negro. Después fueron a la tienda de juguetes, donde Fernando elegía entusiasmado entre bloques y coches, y David secaba a escondidas unas lágrimas, viendo brillar sus ojos. Hubo también una reunión con el abogado, que prometió recuperar pronto los papeles de Bárbara. Una llamada del jefe de seguridad le informó que habían encontrado a Fidel en una ciudad cercana, derrochando el dinero robado. Y por la noche, cuando Fernando ya dormía, Bárbara encontró a David en el despacho. Él estaba rodeado de papeles, pálido y demacrado. ¿Se siente mal?, preguntó ella suavemente desde la puerta. No, solo cansado, David dejó la pluma. Hay muchas cosas que hacer. No tiene que resolver todos nuestros problemas, dijo ella con dulzura, acercándose. Déjeme prepararle un té. Me sale muy bien. Y esa sencilla propuesta, por alguna razón, lo conmovió profundamente. ¿Sabe?, dijo David, observándola mientras recogía las tazas. Siempre me sentí orgulloso de no necesitar a nadie. Y ahora entiendo que eso no era fortaleza, sino debilidad. Bárbara sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, David sintió que tal vez la muerte no era el final. Que algo de él viviría después. No solo dinero, propiedades y acciones, sino algo real, humano. El calor que él podía ofrecer a esos dos seres perdidos en un mundo frío, del mismo modo en que él mismo se había sentido perdido alguna vez. Diciembre fue excepcionalmente nevado. Tras las ventanas de la mansión, grandes copos giraban en el aire, cubriendo la tierra con un manto blanco y esponjoso. David estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, observando cómo Fernando jugaba con su nuevo set de construcción. Habían pasado 3 semanas desde que él y Bárbara cruzaron el umbral de su casa, y esas semanas habían cambiado más la vida de David Sánchez que los últimos 10 años. Elvira entró pesadamente sobre la alfombra, llevando una bandeja con té. ¿Cómo está su cabeza, señor Sánchez?, preguntó mientras colocaba las tazas. Mejor, respondió él, y era cierto. Desde aquel encuentro con el profesor, David había esperado un deterioro rápido, pero no había llegado. El dolor iba y venía en oleadas pesadas como plomo, pero también desaparecía por días. Son los pastelitos de Bárbara, bromeó Elvira, tiene buena mano. Y era verdad. Desde la llegada de Bárbara, la cocina parecía habitada por una especie de magia benévola. Esos pasteles que David solo recordaba de su lejana infancia, los esponjosos panqueques de los domingos, la compota de frutas del bosque. Incluso Elvira, que al principio se había mostrado celosa por la intromisión en su territorio culinario, ahora observaba con admiración la destreza de Bárbara con la masa. Tío David, mire. Fernando corrió hacia él con un coche armado con el set. Es como el suyo del garaje. David sonrió. Su Mercedes realmente se parecía a esa construcción algo tosca, y el hecho de que un niño de 5 años lo hubiera notado, hablaba de su aguda percepción. Buen trabajo, Fernando, lo elogió. Tienes mente de ingeniero. ¿Y eso es bueno?, preguntó el niño, muy serio.
Muy bueno, asintió David. Los ingenieros construyen puentes, rascacielos, naves espaciales. Calló, pensando en que él no llegaría a ver en qué se convertiría ese niño. Si sería ingeniero, médico, o si acaso tomaría las riendas de su empresa. El pensamiento le dio una punzada en el pecho. Cuando sea grande, lo voy a llevar a usted en mi coche, declaró Fernando, sin saber nada de los pensamientos oscuros de David. Claro que sí, respondió él en voz baja. Bárbara entró en la habitación y David volvió a asombrarse al ver cuánto había cambiado en esas semanas. La delgadez enfermiza había desaparecido, su rostro tenía color, sus movimientos mostraban seguridad. Llevaba un vestido sencillo de estar en casa que David había insistido en comprar. Bárbara se había resistido mucho, pero al final aceptó unas pocas prendas nuevas. Llamó su abogado, informó ella, el pasaporte estará listo el lunes. Era una buena noticia. Tramitar los documentos de Bárbara había resultado más complicado de lo esperado. Hubo que mover contactos en migraciones, pero al fin el proceso avanzaba. David asintió. ¿Y lo del jardín de infancia?, preguntó Bárbara, sentándose en un sillón cercano. Todo solucionado, dijo David, bebiendo un sorbo de té. Después de las fiestas, Fernando ingresará en el centro infantil Barquito. Es privado, el mejor de la ciudad. Pero es carísimo, exclamó Bárbara. Eso no es problema, replicó David con suavidad. El asunto es otro. Se me ocurrió una idea, hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Y si solicitamos para Fernando el estatus de menor bajo mi tutela? Eso le daría ciertas garantías legales. Bárbara se tensó. ¿Qué quiere decir? Solo una formalidad, se apresuró a explicar David. Para que nadie pueda impedir su educación o, Dios no lo quiera, reclamar derechos parentales. Sabía que el equipo de seguridad había encontrado a Fidel y que, acorralado, accedió a devolver el dinero y firmar la renuncia de sus derechos como padre. Claro, a cambio de una suma. Pero Bárbara no necesitaba saberlo. Necesito pensarlo, dijo ella con cautela. David no insistió. Comprendía sus miedos. Al fin y al cabo, apenas lo conocía. El último día de diciembre, David insistió en celebrar el Año Nuevo. Antes, esa fiesta no significaba nada para él. A veces viajaba a alguna isla, otras simplemente se dormía con un vaso de whisky frente al televisor. Pero ahora era distinto. Elvira y Bárbara llevaban todo el día cocinando, llenando la casa de aromas a vainilla y canela. Fernando corría por el salón, colgando guirnaldas de papel hechas a mano. ¿Y David? David se retiró a su despacho y cerró la puerta. Sacó del cofre fuerte una carpeta con documentos y los fue revisando lentamente. Testamentos, contratos, extractos bancarios. Desde que supo del diagnóstico, había reescrito su testamento varias veces. Al principio, todo iba a fundaciones benéficas. Ahora. Llamaron a la puerta. Señor Sánchez, la voz de Elvira sonaba inusualmente suave, lo llaman. Es el doctor Méndez. David se estremeció. Samuel Méndez, el médico que le dio el diagnóstico. Al atender, escuchó su voz grave, familiar. David, feliz año nuevo. Llamo por los últimos resultados. ¿Podrías pasar por la clínica? ¿Es urgente? Se le secó la garganta. No, solo hay algunos detalles. Si no puedes hoy, después de las fiestas. Voy ahora mismo, respondió con decisión. Al salir del despacho, se topó con Bárbara. Llevaba una bandeja con galletas de jengibre que olían de forma irresistible. ¿Va a salir?, preguntó al notar su expresión seria. Sí, un asunto pendiente, respondió él, intentando sonar natural. Vuelvo al anochecer. La clínica estaba inusualmente tranquila. Era víspera de Año Nuevo y muchos ya habían partido.
El doctor Méndez lo esperaba en su despacho, con un grueso expediente sobre el escritorio. Siéntate, David, le indicó. Tengo que decirte que los resultados de tu última resonancia nos han desconcertado. ¿En qué sentido? El corazón de David dio un vuelco. Esperábamos ver progresión, crecimiento del tumor, dijo el médico, golpeando las imágenes con su bolígrafo, pero en cambio, observamos estabilización. Es más, hay signos de encapsulamiento. ¿Eso es bueno?, preguntó David, con cautela. Unusual, respondió Méndez evasivamente. En casos de glioblastoma, esto es casi inaudito. Quiero repetir la resonancia en un mes y hacer más estudios. ¿Entonces el pronóstico cambia? El doctor se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. No quiero darte falsas esperanzas, David. El glioblastoma es muy agresivo y las remisiones en tu caso son poco probables. Pero en medicina a veces ocurren milagros. ¿Ha cambiado algo en tu vida en este último mes? David sonrió sin querer, recordando las risas infantiles que llenaban su casa. Todo, Samuel. Todo ha cambiado. De regreso a casa, David sentía una extraña ligereza. No se permitía albergar esperanzas. Conocía demasiado bien las estrategias basadas en expectativas falsas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no eran sobre la muerte, sino sobre la vida. En casa reinaba el alboroto festivo. En el salón brillaba un pino natural, traído esa mañana del vivero. Fernando, con expresión solemne, colocaba regalos bajo el árbol. Cajas de colores con lazos, cuidadosamente envueltas por Bárbara. «Tío David», gritó el niño al verlo. Volvió. «Y le tenemos una sorpresa». Lo tomó de la mano y lo llevó a la cocina. Sobre la mesa había una tarta decorada con letras de chocolate que decían gracias. «La hizo mamá», dijo Fernando con orgullo. «Y yo puse las letras». Bárbara sonrió, apenada. «Es una tontería comparado con todo lo que ha hecho por nosotros». David sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Jamás en su vida alguien le había dado las gracias así. De forma simple, sincera, sin esperar nada a cambio. Ustedes cambiaron mi vida», dijo con voz ronca. «Y tal vez, no solo la cambiaron, quizás también la alargaron». Contó lo de su visita al profesor. No lo adornó, pero tampoco ocultó que había surgido una esperanza. Bárbara lo escuchó con una mano en la boca y de pronto lo abrazó con fuerza, por primera vez. «Usted va a sanar, lo sé», susurró. «Fernando y yo rezamos por usted todos los días». A David se le llenaron los ojos de lágrimas. Una fe tan sencilla, un apoyo tan incondicional. Elvira, que acababa de aparecer en la puerta de la cocina, carraspeó con discreción. «Esto», llegó un mensajero. «Dice que es una entrega urgente para Fernando Pérez». El niño dio un salto. ¿Para mí? ¿Un mensajero de verdad? En el recibidor les esperaba un joven con chaqueta de uniforme y una gran caja en brazos. ¿Aquí vive Fernando Pérez?, preguntó con tono oficial. «Yo. Soy yo», exclamó el niño, adelantándose. «Firme aquí, por favor». El mensajero le tendió una tableta con el formulario electrónico. Fernando garabateó una firma con aire muy serio, luego tomó la caja y la llevó con reverencia al salón. «Señor Sánchez», dijo Bárbara, negando con la cabeza, «lo está malcriando demasiado». «No fui yo», sonrió David. «Fue Papá Noel». Dentro de la caja había un helicóptero a control remoto. Una réplica exacta del que David usaba a veces para los viajes de negocios. Venía acompañado de una tarjeta, para el verdadero futuro director, de parte de Papá Noel. Fernando gritaba de alegría, y David lo observaba con una sonrisa, pensando que quizás, solo quizás, viviría lo suficiente para verlo entrar al colegio. Tal vez incluso podría enseñarle a jugar ajedrez.
La mesa de Año Nuevo estaba llena de delicias. Elvira se había superado preparando ensaladas tradicionales y pato relleno. Bárbara había añadido sus famosas empanadas y David sacó de la bodega un champán de colección y, pensándolo bien, también una botella de refresco para Fernando. 5 minutos antes de la medianoche salieron a la terraza. Sobre el jardín nevado brillaban las estrellas. Solo las voces suaves de las casas vecinas rompían el silencio de la noche. ¿Puedo pedirle algo a Papá Noel?, preguntó Fernando, muy serio, cuando el reloj comenzó a dar las 12 campanadas. Claro que sí, asintió David. Papá Noel, dijo el niño, mirando al cielo, haz que el tío David no esté enfermo. Que vivamos siempre juntos. Y que mi mamá tenga un vestido bonito, como de princesa. Bárbara rió entre lágrimas y abrazó con fuerza a su hijo. David los miraba, a esos dos seres que habían llegado a su vida de forma tan inesperada, y sentía una paz extraña. Pasara lo que pasara, ya no estaba solo. Y eso era lo más importante. Cuando regresaron a la casa, Fernando ya cabeceaba de sueño. Bárbara lo llevó a dormir y David se quedó en la sala, contemplando las velas encendidas del árbol. «Feliz Año Nuevo, señor Sánchez», dijo Elvira, dejando una taza de infusión delante de él. «Fue una buena fiesta, ¿verdad?». «La mejor de mi vida», respondió sinceramente. La vieja ama de llaves lo miró con atención. «Mire que llevo 20 años trabajando para usted. Y es la primera vez que lo veo sonreír de verdad. Esa chica y su niño le están haciendo bien». David asintió. «Lo sé, Elvira. Y me da miedo no tener tiempo suficiente». «Lo tendrá», dijo ella con firmeza. «Ya lo verá. Aún bailará en la boda de ese trasto. Yo conozco a la gente. Usted es fuerte. Superará esto». Cuando Bárbara volvió a bajar, David ya había tomado una decisión. «Quiero adoptar a Fernando», dijo sin rodeos. «Oficialmente. Si usted me lo permite». Ella se quedó paralizada a medio camino del sillón. ¿Pero por qué? Ya le estamos muy agradecidos por todo. No se trata de agradecimiento, negó con la cabeza David. Se trata del futuro. Quiero que Fernando tenga todas las oportunidades en la vida. Las mejores escuelas, universidades, un capital para empezar su propio negocio. Y que nadie pueda impedirlo. Ni siquiera si, no terminó la frase, pero él entendió. Ni siquiera si yo ya no estoy, dijo con firmeza David. Entonces usted será su tutora legal y administrará el fideicomiso que voy a crear. Ya lo tengo todo planeado. Bárbara se sentó en el sillón, mirándolo con desconcierto. Pero apenas nos conoce. A veces se conoce más a una persona en un mes que a un socio en 10 años, sonrió David. Piénselo. Es importante para Fernando, y también para mí. El nuevo año comenzó con esperanza. Frágil, como el primer hielo sobre el río, pero esperanza al fin. David no sabía lo que le deparaba el destino, ni cuánto tiempo le quedaba, pero por primera vez en muchos años, agradecía cada nuevo día. Y eso era un milagro más grande que cualquier pronóstico médico. La primavera llegó de forma inesperadamente temprana. A finales de marzo, el sol ya derretía los últimos montículos de nieve y en el jardín comenzaban a asomar tímidas flores. David, envuelto en una manta, estaba sentado en la terraza observando cómo Fernando, vestido con un brillante mono azul, lanzaba barquitos en los arroyuelos formados por el deshielo. Habían pasado 3 meses desde aquella nochevieja en que David le propuso a Bárbara adoptar a Fernando. 3 meses llenos de papeleo, notarías, reuniones con funcionarios de servicios sociales. Y por fin, hacía 2 semanas, el juez firmó la resolución final. Fernando era oficialmente Fernando Sánchez en lugar de Fernando Pérez y Bárbara se convirtió en su tutora legal hasta la mayoría de edad. También se creó un fideicomiso para garantizar el futuro del niño, con Bárbara como una de las administradoras.
¿No tiene frío, señor Sánchez? Elvira apareció en la terraza con una bandeja humeante de té. No, ya se siente templado, sonrió David, recibiendo la taza. ¿Y nuestro pastel? Bárbara está haciendo magia, rió Elvira. Hoy lo hace con amapola, como le gusta a usted. Elvira se sentó a su lado. Antes, nunca se habría permitido tal familiaridad, pero en esos meses todo había cambiado. La casa parecía haberse llenado de vida, de calor, y con ella cambiaban todos sus habitantes. ¿Sabe, señor Sánchez?, dijo pensativa, mirando al niño jugar. Cuando vine a trabajar con usted, pensé que no me quedaría mucho tiempo. Era demasiado frío aquí. No de temperatura, se entiende. Lo entiendo, asintió David. Y ahora mírelo. Está floreciendo. Y la enfermedad, por lo que se ve, está retrocediendo. Todo es por la felicidad. David no discutió. En realidad, los últimos exámenes mostraban una evolución sorprendente. El tumor no había desaparecido, pero había dejado de crecer. Incluso había empezado a encapsularse, lo que, según el doctor Méndez, habría la posibilidad de una operación antes impensable. Abuelo. Abuelo David. Mire qué barco. Gritó Fernando desde el jardín. Abuelo. Ese nuevo título había llegado poco después de la adopción. Al principio, David se había sentido desconcertado, pero pronto se acostumbró. Y cada vez que lo escuchaba, algo cálido le recorría el pecho. Un gran barco, almirante. Respondió él, viendo como un barquito de papel, hecho con una página de la revista Forbes que tenía su foto en la portada, flotaba en el arroyo de primavera. Bárbara salió a la terraza, secándose las manos en el delantal. El pastel casi está, anunció. Fernando, es hora de lavarte las manos. 5 minutitos más, suplicó el niño. 3, dijo Bárbara con firmeza. Ni uno más. Se sentó junto a David. ¿Cómo se siente hoy? Esa pregunta se había vuelto parte de su ritual diario. David ya sabía que si intentaba ocultarle algo, ella lo notaría. Era como si pudiera sentirlo. Acceptable, respondió. Esta mañana tuve un poco de mareo, pero ya pasó. Bien, asintió ella. No olvide que mañana tenemos cita con el doctor Méndez. ¿No era pasado mañana? No, la cambiaron, le acomodó el plaid en las piernas. El profesor viaja a una conferencia en Suiza. David asintió. Curiosamente, ahora era Bárbara quien llevaba sus asuntos médicos. Desde que ella llegó, la casa tenía orden. Horarios definidos, tablas de medicación, registros de todos los análisis. Desde la cocina sonó el temporizador. El pastel está listo, dijo Bárbara levantándose. Fernando, se acabó el tiempo. El niño, a regañadientes, dejó sus barcos y se encaminó hacia la casa. Al pasar junto a David, se detuvo y preguntó con aire serio. Abuelo, ¿es verdad que ahora soy Sánchez, como usted? Es verdad, sonrió David. ¿Y todo lo suyo será mío? Bárbara ahogó un suspiro. ¿Fernando? ¿Qué pregunta es esa? No, está bien, David la detuvo con un gesto. Dime, Fernando, ¿para qué quieres todo lo mío? El niño se quedó pensativo, frunciendo el ceño con concentración. Para que mamá no tenga que trabajar tanto. Y para que siempre vivamos en esta casa. Y para poder ayudar a otros niños que no tienen casa, como nosotros antes. A David se le cortó la respiración. En los ojos de aquel niño de 5 años había tanta sinceridad y sabiduría humana simple, que por un momento pareció que no era Fernando quien hablaba, sino alguien mucho mayor y más sabio. Sabes, dijo David, atrayéndolo hacia sí, creo que sabrás administrar todo lo que tengo mucho mejor que yo. Después del almuerzo, mientras Fernando dormía la siesta y Elvira había salido al pueblo por compras, David y Bárbara se quedaron en el salón.
Por la ventana entreabierta llegaba el canto de los primeros pájaros de primavera. «Recibí una carta de Fidel», dijo de pronto Bárbara, sin mirar a David. Él se tensó. Desde la llegada de Bárbara y Fernando, ese nombre casi no se había mencionado. «¿Y qué quiere?» «Perdón», sonrió con tristeza. «Escribe que ha reflexionado, que se arrepiente, que quiere ver a su hijo». «Vaya», David intentó sonar neutro. «¿Y tú qué has decidido?» Bárbara se giró hacia él. «No le responderé. Fernando es feliz aquí. Lo tiene a usted». Un verdadero, se detuvo. Un verdadero abuelo, como Fidel nunca fue un padre, guardó silencio, luego añadió en voz baja. «A veces me parece que todo esto es un sueño. Que voy a despertar en aquel banco bajo la nieve con un niño hambriento en brazos». «No es un sueño», respondió David con suavidad. «Es un milagro». «Sí, tal vez». Se quedó pensativo un momento. «¿Sabe? Toda mi vida pensé que lo importante era el éxito, medido en dinero y estatus. Creía que si alcanzaba cierta cima, la felicidad llegaría sola. Pero no llegaba. Y ahora me doy cuenta de que la felicidad estaba cerca todo el tiempo, solo que yo miraba hacia otro lado». Bárbara sonrió. «Mi abuela en el orfanato donde crecí siempre decía, la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más se aleja. Pero si te quedas quieto, vendrá sola a posarse en tu mano». «Una mujer sabia», asintió David. «Lástima no haber tenido una abuela así de niño». Guardaron silencio, contemplando las brasas del fuego. «Estaba pensando en comprar un cachorro», dijo de pronto David. «Para Fernando. ¿Qué opinas?» «¿Un cachorro?», se sorprendió Bárbara. «¿De qué raza?». «Terranova», respondió él. «Son perros grandes, tranquilos, excelentes con los niños. Fernando tendrá con quien jugar en el jardín y yo», dudó un instante. «Yo estaré más tranquilo sabiendo que tendrán a ese protector cerca». Bárbara quiso replicar, pero cambió de opinión. Sabía bien de qué hablaba David. A pesar de la mejoría, la enfermedad no había desaparecido, y la incertidumbre sobre el futuro no los abandonaba. A principios de abril, la casa recibió a un nuevo habitante. Un cachorro negro, peludo, con una mancha blanca en el pecho, que Fernando bautizó de inmediato como Conde. El cachorro pronto creció, de un torpe bultito a un osito real, con unos ojos sorprendentemente inteligentes. No se separaba del niño y dormía a los pies de su cama. En mayo, el estado de David permitió discutir seriamente la posibilidad de una operación. El profesor Méndez reunió un comité médico. Tras muchas deliberaciones, decidieron arriesgarse. Una nueva técnica con bisturí gamma ofrecía una oportunidad de extirpar el tumor, ahora mejor delimitado. 30%, David, dijo Méndez con gravedad en una consulta. No es tan poco en tu caso. Hace 3 meses no te habría dado ni 5. ¿Y si no me opero? Entonces todo depende de cuánto dure la remisión. Pero tarde o temprano el crecimiento se reactivará y entonces, no terminó la frase. Mientras David consideraba las opciones, la vida seguía su curso en la casa. Fernando comenzó el jardín de infancia y hablaba emocionado de sus nuevos amigos. Bárbara consiguió un empleo a media jornada en una clínica cercana. Siempre había soñado con volver a ser enfermera. Elvira se enamoró del conde, aunque intentaba fingir que el enorme perro solo le complicaba la limpieza. ¿Y David? Observaba todo aquello con la serena alegría de quien, al prepararse para perderlo todo, inesperadamente ha ganado más de lo que jamás soñó. A finales de mayo, cuando el jardín estallaba en flores de lila, tomó una decisión. «Me operaré», le dijo a Bárbara una noche en la terraza. «Pero con una condición». «¿Cuál?». Ella se inclinó hacia él. «Primero iremos al mar. Todos juntos. 2 semanas. En mi estado, es posible».
Bárbara lo miró con atención. ¿Quiere asegurarse de que Fernando vea el mar? Sí, respondió simplemente. Y también quiero verte nadar en agua tibia, no tiritando bajo la lluvia. Ver a Fernando construir castillos de arena, no de nieve. Al conde persiguiendo las olas. A nosotros viendo juntos la puesta de sol en la playa, su voz tembló. Quiero que tengamos ese recuerdo. Por si acaso. Bárbara asintió en silencio. Ambos sabían que, por optimistas que fueran los pronósticos médicos, nadie podía ofrecer garantías. La costa los recibió con sol suave y brisa cálida. David alquiló una villa justo junto al mar. Pequeña, pero acogedora, con acceso directo a la playa. Fernando, que nunca había visto el mar, estaba fascinado. Corría por la arena, recogía conchas, construía castillos de arena que el conde derribaba feliz con sus enormes patas. David pasaba la mayor parte del tiempo bajo un toldo, con vistas al mar. A veces Bárbara se unía a él y hablaban durante horas de cualquier cosa. De los libros que les gustaban de niños, de los países que él había visitado por trabajo y ella solo en sueños, de cómo había cambiado la vida de cada uno en esos 6 meses. ¿Sabe de qué me arrepiento?, dijo David una noche, observando el atardecer desde la orilla. De no haberla conocido antes. Hace 20 años. Bárbara lo miró sorprendida. Pero entonces yo tenía 5. Me refería a, se sonrojó. Me refiero a que lamento haber perdido tantos años persiguiendo el éxito, cuando la verdadera felicidad. Lo entendí, lo interrumpió suavemente Bárbara. Pero quizás nos encontramos justo cuando teníamos que hacerlo. Ni antes, ni después. Fernando, que construía otro castillo no muy lejos, corrió hacia ellos. Abuelo, mira lo que encontré. En su manita descansaba una caracola espiralada, con reflejos nacarados. Es para ti, dijo solemnemente, colocándosela en la mano a David. La abuela Elvira dice que las conchas curan. Póntela donde te duele la cabeza y se te pasará. David y Bárbara se miraron con una expresión compartida, si tan solo fuera así de fácil. Gracias, almirante, respondió David con seriedad, guardando con cuidado la concha en su bolsillo. Lo haré. Cuando Fernando salió corriendo tras el conde, que perseguía las olas, Bárbara dijo en voz baja. ¿Cree de verdad que se va a curar? ¿Y tú? David se giró hacia ella. ¿Tú lo crees? Ella miró largo rato el sol, que se extinguía sobre el mar teñido de rojo, y finalmente respondió con firmeza. Sí. No sé por qué, pero lo creo. Y en ese momento, David sintió una calma profunda. Pase lo que pase tras la operación, había logrado lo esencial, darles a esas 2 personas una nueva oportunidad. Y ellos le habían dado algo que nunca había tenido, una familia de verdad. La penúltima noche de su estancia en la costa, David sintió un inexplicable brote de energía. Se levantó de la tumbona y, para sorpresa de Bárbara, se dirigió al agua. ¿Qué hace? Corrió tras él. No puede. Hoy sí puedo, sonrió él. Lo siento. Y, sin esperar objeciones, entró en el mar. El agua tibia lo envolvió, acogiéndolo como a un viejo amigo. David se impulsó desde el fondo y comenzó a nadar. Lento, con cautela, pero con cada brazada sentía cómo su cuerpo recordaba movimientos olvidados hacía mucho. «El abuelo está nadando», gritó Fernando, saltando en la orilla. «Mamá, mira, el abuelo está nadando». Bárbara, al principio inquieta, se fue calmando al ver con qué seguridad David se mantenía a flote. Y él, al alejarse un poco, se dio la vuelta y flotó de espaldas, mirando el cielo donde ya brillaban las primeras estrellas. En ese momento, sentía que la enfermedad había desaparecido para siempre, que aún le quedaban muchos años por delante, llenos de sentido y amor. «Voy a vivir», susurró, contemplando la inmensidad azul. «Por ellos voy a vivir». La primera nieve de ese año llegó sorprendentemente temprano.
A mediados de noviembre, justo en el aniversario de su encuentro, David estaba de pie frente a la ventana de su despacho en la planta baja, observando cómo los copos blancos cubrían lentamente el jardín. Un año atrás, en un día igual de nevado, caminaba por la calle abrumado por un diagnóstico fatal, sin ver nada por delante salvo el final inevitable. Y hoy, en el jardín, a pesar del frío, Fernando rodaba bolas de nieve con entusiasmo para construir un enorme muñeco. A su lado, brincaba el ya crecido conde, que había dejado de ser cachorro pero aún creía que podía subirse al regazo de sus dueños. Bárbara, envuelta en un abrigo acolchado, ayudaba a su hijo a colocar la parte media del muñeco sobre la base. La vida, que según los médicos debía haber terminado en verano, seguía. La operación a la que David accedió tras el viaje al mar fue un éxito. El profesor Méndez, al salir del quirófano, no ocultaba su asombro. ¿Sabe, Bárbara? En 30 años de práctica, nunca vi nada igual. El tumor parecía colaborar. Estaba claramente separado del tejido sano. Eso puede pasar, pero muy rara vez. Bárbara lloró entonces en el pasillo del hospital, sin preocuparse por las miradas. Y Fernando, a quien llamó por teléfono, respondió con aire serio. Yo sabía que el abuelo se curaría. Lo pedí 3 veces cuando cayeron estrellas fugaces. El postoperatorio fue duro. David pasó varios días al borde entre la vida y la muerte, luego vinieron semanas de dolorosa rehabilitación. Su brazo derecho no respondía bien, su habla se trababa, la memoria fallaba. Pero Bárbara siempre estaba allí, ayudándolo con paciencia a reaprender lo más básico. Todos vivían como una familia en el hospital. Elvira traía comida casera, Fernando dibujaba una nueva imagen para su abuelo cada día, y Bárbara prácticamente vivía en la habitación, durmiendo en un sillón. Cuando una enfermera intentó echarla por romper el reglamento, Bárbara simplemente mostró su carnet de trabajadora sanitaria y dijo: «Es mi padre. Me quedo con él». Esa pequeña mentira, dicha con tanta firmeza, conmovió a David de forma inesperada. ¿Realmente lo veía así? Tras el alta, la recuperación continuó en casa. La mano derecha se trabajaba con ejercicios especiales, la voz se entrenaba leyendo en voz alta, normalmente por la noche, con Fernando, lo que además ayudaba a la memoria. Y así, un año después de aquel primer encuentro, David observaba desde la ventana cómo su familia, sí, ahora podía llamarlos así sin dudarlo, disfrutaba de la primera nieve. A veces volvían los dolores de cabeza, había días de tanta debilidad que no podía levantarse. Pero lo esencial, el tumor no había vuelto. Cada revisión médica lo confirmaba. No era remisión, era limpieza. Así lo decía el profesor Méndez, convencido de que el caso de David era único. «Abuelo». Se oyó la voz de Fernando desde fuera. «Sal con nosotros. Ya casi terminamos». David sonrió, se puso el abrigo. El mismo que llevaba el día en que se conocieron. Salió a la terraza. Las escaleras que llevaban al jardín seguían siendo un pequeño reto, pero las bajó, aferrándose bien a la barandilla. El muñeco de nieve era imponente. Casi tan alto como Fernando. El niño justo le colocaba la zanahoria como nariz y Bárbara ajustaba la bufanda al cuello nevado. «Miren qué guapo», exclamó Fernando, retrocediendo para admirar su obra. «Magnífico», asintió David con seriedad. «Pero le falta algo». «¿Qué?», preguntó el niño, examinando al muñeco. Déjame pensar», David fingió concentración. «¿Quizás un sombrero?» «Claro», gritó Fernando. «Tenemos un sombrero de copa viejo. Ahora vengo». Corrió a la casa, mientras Bárbara se acercaba a David. «No deberías haber salido. Hace frío. ¿Cómo tienes la cabeza?» «No te preocupes», sonrió él. «Hoy me siento genial. Hay días en los que todo parece gris y borroso, pero hoy», levantó el rostro hacia los copos.
Hoy todo está claro como el cristal. Bárbara lo miró con atención y de pronto le tomó la mano, con naturalidad, como si lo hiciera desde siempre. Gracias. Por todo. Soy yo quien debería agradecerte a ti y a Fernando, negó con la cabeza David. Me devolvieron la vida. Literalmente. ¿Sabes? Dijo ella en voz baja, mirando la nieve. A veces creo que fue el destino el que nos unió. Antes no creía en esas cosas, pero ahora. No terminó la frase. Fernando regresó triunfante con el sombrero de copa que David guardaba como recuerdo de su primer gran contrato. Aquí está, le entregó el sombrero a David. Ponlo tú. Tienes los brazos más largos. David lo colocó con cuidado sobre la cabeza del muñeco, y este pareció transformarse al instante. Se veía elegante, casi vivo. Ahora se parece al abuelo, dijo Fernando con tono serio, dando un paso atrás. Solo que el abuelo no tiene nariz de zanahoria. Se acabaron a reír. Y su risa llenó el jardín nevado, limpia, sincera, como aquella primera nieve. Por la noche, cuando Fernando ya dormía y Elvira se había retirado, David y Bárbara estaban sentados en la sala frente a la chimenea. Conde dormía a los pies de David, sobresaltándose de vez en cuando en sueños. Quizás perseguía algo en sus ensoñaciones perrunas. Hace tiempo que quiero hablarte de algo, dijo David mirando el fuego. Tiene que ver con tu futuro. Bárbara levantó la vista de su libro. ¿Nuestro futuro? No, el tuyo, corrigió con suavidad. Y el de Fernando, por supuesto. Verás, no me he vuelto más joven este año. Y mis médicos, por muy optimistas que estén, no pueden garantizar que la enfermedad no regrese. No digas eso, frunció el ceño Bárbara. Lo superaremos. Claro, asintió David. Pero estar preparado para todo está en mi naturaleza. Un empresario siempre calcula riesgos, se levantó y fue hacia una mesa donde había una carpeta gruesa con documentos. Aquí está todo preparado, dijo, tendiéndosela a Bárbara. La casa, las cuentas, las acciones de la empresa. Todo está a nombre de Fernando, con tú como administradora del fideicomiso hasta su mayoría de edad. Elvira queda con una pensión vitalicia. Pero quería discutir algo más. Bárbara dejó la carpeta sin abrir. Señor Sánchez, ya hablamos de esto. No quiero. No se trata de dinero, la interrumpió. O no solo de eso. Estuve pensando, titubeó, buscando palabras. Pensando en nosotros. En ti y en mí. Bárbara se quedó inmóvil. En sus ojos apareció una expresión nueva, mezcla de esperanza y miedo. No me malinterpretes, se apresuró a decir David al notarlo. Hablo de formalidades. Verás, legalizamos mi relación con Fernando. Él ahora es mi hijo adoptivo. Pero tu estatus no está definido. Y eso crea algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó ella en voz baja. Por ejemplo, en el hospital tuviste que presentarte como mi tutora, cuando legalmente no lo eres, le recordó David. Y si llegara a pasarme algo, no tendrías derecho a tomar decisiones médicas. Igual que yo no tengo ningún derecho respecto a ti. Legalmente, somos extraños. Bárbara callaba, con los ojos bajos. David sentía que no estaba diciendo lo que en verdad quería decir, pero no encontraba las palabras adecuadas. Pensé en adoptarte, dijo por fin. Pero eres una mujer adulta, y eso sería raro. Luego consideré una autorización notarial, pero tienen validez limitada. ¿Y qué propones? Ella lo miró a los ojos. No lo sé, admitió él con honestidad. A mi edad, con mi historial médico, proponer algo más sería inapropiado. El silencio cayó entre ellos, roto solo por el crujir del fuego y la respiración pausada del perro dormido. Finalmente, Bárbara respiró hondo y dijo: ¿Sabes? Creo que ya somos una familia.
más allá de cualquier formalidad legal. Sin duda, asintió David. Pero. Nada de peros, sonrió ella. Si para usted es tan importante tener un estatus oficial, puedo ser su hija. No en los documentos, pero sí en esencia. Fernando será su nieto. Yo, su hija. Una verdadera familia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y David comprendió que hablaba en serio. Aquella joven mujer, que había pasado por tantas dificultades, realmente lo veía como un padre. Uno que nunca tuvo. Gracias, dijo él con voz ronca. Para mí eso significa mucho. Esa noche, David tardó en conciliar el sueño. Yacía mirando la oscuridad, pensando en los caprichos del destino. Toda su vida se esforzó por ser el primero. En los negocios, en estatus, en riqueza. Y solo al borde de la tumba entendió lo que realmente importa. No el dinero, ni el poder, ni la fama, sino esas cosas simples, la risa de un niño detrás de la puerta, el olor a pasteles en la cocina, el calor de una mano humana cuando uno se siente mal. Pensaba en Bárbara, que podría haber sido su hija de haber nacido unos años antes. En lo fácil que era imaginar que realmente lo fuera. Y en la dicha de que el destino, o el azar, o lo que fuera, los uniera aquel día nevado de noviembre. Al darse la vuelta en la cama, David se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, no le tenía miedo al mañana. El invierno fue nevado y, sorprendentemente, cálido. En el jardín, Fernando y sus amigos del jardín de infancia construyeron toda una ciudad de nieve con torres y puentes. Bárbara se volcó en su trabajo en la clínica, donde la valoraban por su extraordinaria sensibilidad con los pacientes. Y David poco a poco retomaba la gestión de su empresa, que durante su enfermedad había perdido algo de terreno. Pero ahora veía el negocio con otros ojos. No como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar el futuro de su familia y ayudar a otras personas. Por iniciativa suya, la empresa lanzó un programa de apoyo a orfanatos, y él mismo se aseguraba de que los fondos llegaran a quienes realmente los necesitaban y no se perdieran en bolsillos de funcionarios. En febrero, sufrió el primer ataque serio de dolor de cabeza desde la operación. David estaba solo en casa. Bárbara trabajaba, Fernando en la escuela, incluso Elvira había salido de compras. El dolor llegó de repente, arrancándole el suelo bajo los pies. Apenas alcanzó a llegar al sillón antes de que la oscuridad lo envolviera. Despertó con el húmedo contacto de una lengua en el rostro. Conde, que había sentido que algo iba mal, le lamía la mejilla y gemía bajito. Cuando David intentó levantarse, el perro le mordió suavemente la manga de la camisa y tiró de él hacia el teléfono que estaba sobre la mesa. «Buen chico», susurró David, marcando con dificultad el número de Bárbara. Al día siguiente estaban de nuevo en la clínica con el profesor Méndez. Tras un examen minucioso, el médico se encogió de hombros. No hay signos de recaída, pero hay un leve edema en la zona de la cicatriz postoperatoria. Puede estar causando esos síntomas. Tendremos que ajustar la terapia. De regreso a casa, Bárbara, que no soltó la mano de David en todo el trayecto, murmuró. Me asusté. Pensé que todo volvía a empezar. No, respondió él con firmeza. Tarde o temprano pasará algo, pero no ahora. Aún tengo que ver a Fernando entrar a primer grado. Y terminar la escuela. Y la universidad. Y ver cómo tú, no terminó la frase, pero Bárbara entendió. En los últimos meses, se había forjado entre ellos una comprensión mutua asombrosa. A menudo adivinaban los pensamientos del otro, terminaban frases, como si una cuerda invisible los uniera. En primavera, cuando el jardín alrededor de la mansión se cubrió de un verde tierno, David se atrevió por primera vez desde la operación a sentarse al volante. Los tres, él, Bárbara y Fernando, fueron al bosque, donde empezaban a brotar los primeros narcisos silvestres. Fernando, que había recibido como regalo de su abuelo una cámara de fotos de verdad, tomaba imágenes de todo, flores,
pájaros, un arroyo con agua del deshielo. Bárbara extendió una manta sobre la aún fresca tierra, e hicieron un pequeño picnic. «Abuelo, mira», gritó de repente Fernando, señalando hacia los árboles. Un corzo con su cría había salido al claro. Se detuvieron, observando a los humanos con precaución, listos para huir al menor movimiento. «No te muevas», susurró David. «Solo mira». Durante unos instantes los tres observaron a los elegantes animales, hasta que el corzo, habiendo captado algún olor, se internó en el bosque con su cría. «Qué bonito», suspiró Fernando. «Alcancé a hacer una foto». «Cuando era niño», dijo David, mirando hacia donde habían desaparecido los animales, «iba al bosque con mi padre. Me enseñó a reconocer huellas, encontrar setas comestibles, orientarme por el sol. Pero luego crecí, y todo eso quedó atrás. Me pareció poco importante». «¿Y ahora?», preguntó Bárbara en voz baja. «Ahora lo recuerdo», sonrió David. «Y quiero enseñárselo todo a Fernando. Todo lo que mi padre me enseñó. Todo lo que sé». En noviembre, exactamente 2 años después de aquel primer encuentro, volvió a nevar. David estaba sentado en una silla en la terraza, envuelto en una manta, observando cómo Fernando y sus amigos hacían otro muñeco de nieve. A su lado, sobre la silla, había una carta del profesor Méndez, que se encontraba en una conferencia en Estados Unidos. «Su caso es único», escribía el médico. «Lo he compartido con colegas y están muy interesados. Tal vez esto ayude a otros pacientes». Bárbara salió a la terraza con 2 tazas de té humeante. ¿En qué pensaba? «En el tiempo», respondió David. «Hace 2 años pensaba que me quedaban unos pocos meses. Y hoy», sonrió al tomar la taza. «Hoy planeo un viaje de pesca con Fernando para el próximo verano». Ella se sentó a su lado. «Estuve pensando sobre mi trabajo en la clínica». «¿Quieres dejarlo?», se alarmó David. «No», negó Bárbara. «Todo lo contrario. Me ofrecieron hacer un curso de especialización y, quizá después, entrar a la Facultad de Medicina. El profesor Méndez cree que podría ser una buena doctora». «Es una idea maravillosa», se alegró David. «Siempre dije que tenías un don para la medicina. ¿Recuerdas cómo me ayudaste en la rehabilitación?». «Lo recuerdo», asintió. «Pero estudiar llevará tiempo». «¿Y Fernando?». «Yo me ocuparé de Fernando», la interrumpió David. «Y Elvira también. Lo lograremos. Lo importante es que hagas lo que de verdad te apasiona». Se quedaron en silencio, viendo a los niños jugar a lanzarse bolas de nieve. Luego, Bárbara preguntó en voz baja: «¿Qué cree que habría pasado si no nos hubiéramos encontrado aquel día? ¿Si usted hubiera pasado de largo?». David pensó unos instantes, mirando caer la nieve. «¿Sabe? Hace poco volví a leer a León Tolstoy. Hay una idea que dice, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Pues bien, yo creo que nosotros somos realmente una familia feliz. Tal vez no del todo común, pero sí verdadera». Bárbara sonrió. No respondió a la pregunta. «Si hubiera pasado de largo», dijo David con seriedad, «habría muerto solo». «¿Y tú?». «Tú habrías salido adelante, lo sé. Pero el camino habría sido mucho más difícil». «Gracias por no haber pasado de largo», dijo ella simplemente. 15 años después, el doctor Fernando Sánchez estaba de pie junto a la ventana de su despacho, en una clínica moderna de neurocirugía que llevaba el nombre del profesor Méndez, observando la nieve caer. Sobre su escritorio había una historia clínica con el diagnóstico de glioblastoma multiforme de grado 4. El mismo del que, 15 años atrás, casi había muerto su abuelo adoptivo. El caso de David Sánchez entró en los libros de medicina como uno de los ejemplos más raros de supervivencia prolongada con una forma tan agresiva de tumor. Fue ese caso el que impulsó a Fernando a elegir la neurocirugía como profesión.
Pero hoy, ese diagnóstico ya no sonaba como una sentencia de muerte. Nuevas técnicas de tratamiento, desarrolladas en parte gracias al caso único de David Sánchez, ofrecían a los pacientes una posibilidad real de vivir. La puerta del despacho se abrió y entró la jefa del departamento de neurorehabilitación, la doctora Bárbara Sánchez. En 15 años, había pasado de ser enfermera a convertirse en una de las principales especialistas del país en su campo. Tras obtener la tutela de Fernando, también cambió su apellido a Sánchez, para que su familia compartiera el mismo nombre. Así era más fácil en la escuela para Fernando y reforzaba su unidad. Fernando, tienes el comité clínico en 5 minutos, le recordó, ¿no lo has olvidado? Lo recuerdo, mamá, sonrió él. ¿Cómo está hoy el abuelo? Se mantiene animado. Bárbara se sentó en el borde del escritorio. Dice que la semana que viene vendrá sin falta a tu conferencia. A sus 67 años, David Sánchez ya no era el enérgico empresario que muchos recordaban. La enfermedad había hecho lo suyo, no de golpe, no del todo, pero año tras año le había ido robando fuerzas. Ahora se desplazaba en silla de ruedas, se cansaba con facilidad, a veces olvidaba cosas recientes. Pero conservaba la lucidez y seguía dirigiendo la fundación benéfica que ayudaba a jóvenes egresados de orfanatos. Mejor que conserve fuerzas, suspiró Fernando. Grabaré la conferencia en video. Bárbara sonrió. Ya lo conoces. Siempre ha estado presente en los momentos importantes de tu vida. No faltó a ninguno. Ni a tu graduación del colegio, ni a tu ingreso a la Facultad de Medicina, ni a la defensa de tu tesis. Fernando asintió y tomó del escritorio una fotografía en un marco de madera sencillo. En ella estaban los tres, él mismo, siendo un niño de 10 años, su madre y su abuelo, que aún podía caminar sin ayuda. La foto fue tomada en el mar, durante su segundo viaje a la costa. ¿Sabes, mamá?, dijo Fernando pensativo. A veces me pregunto qué habría pasado si ustedes no se hubieran encontrado aquel día. Bárbara se acercó a la ventana y miró la nieve caer. No lo sé. Tal vez fue el destino. O una casualidad. O un milagro. No importa cómo lo llames. Lo importante es que ocurrió. Guardó silencio unos segundos y luego añadió. David Sánchez me enseñó algo muy importante: la verdadera riqueza no son el dinero ni el estatus. Es la capacidad de cambiar la vida de alguien para mejor. Fernando volvió a colocar la fotografía sobre el escritorio. Y ahora tú me estás enseñando eso a mí. Y tú se lo enseñarás a tus hijos, sonrió Bárbara. Por cierto, Conde Segundo volvió a tirar el árbol de Navidad del salón. Tu hija lloró media hora. Es tan torpe como el buen viejo conde, suspiró Fernando. ¿Recuerdas cómo todos lloramos cuando tuvimos que dormirlo por la enfermedad? Fue la primera vez que vi al abuelo llorar. Compraremos otro, se rió Fernando. Si el abuelo pudo con el conde original, podremos con su descendiente. Salieron del despacho y se dirigieron al salón de conferencias, donde los médicos ya comenzaban a reunirse para el comité. Al pasar junto a una gran ventana en el pasillo, Fernando se detuvo un momento, observando la nieve que caía. Era igual que aquel día en que un empresario solitario conoció a una mujer solitaria con un niño en brazos. Y esa nieve, curiosamente, no fue un sudario para un hombre moribundo, sino que abrigó y dio calor al comienzo de una nueva vida. La vida de una familia encontrada.